Hola jóvenes en TV, bienvenidos a nuestra sección de artes, el arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. Hoy, en este espacio de reflexión y construcción del conocimiento, seguiremos los pasos de los primeros exploradores que a finales del siglo XVIII iniciaron las expediciones al sureste mexicano, con el fin de descifrar el origen de lugares tan imponentes como Uxmal y Palenque. Así es, Fernanda. Como mencionas, en la última mitad del siglo XVIII comienzan estas expediciones en las que iban viajeros, artistas, geógrafos, entre muchos otros. Durante estos viajes en los que se adentraban a la selva chiapaneca, recolectaban objetos y documentos, excavaban, entrevistaban a los habitantes del lugar y registraban todo lo que veían en dibujo y, claro, posteriormente la fotografía. ¿A qué les suena todo esto? A arqueología, que aunque parezca contradictorio, es una disciplina relativamente nueva y fue precisamente con viajes como el que nos estás describiendo, Alfredo, en los que se empiezan a sentar las bases de esta disciplina que tiene como objetivo encontrar nuestro origen. Hoy tenemos un programa muy especial porque nos acercaremos a conocer el impresionante sitio arqueológico de Palenque en Bajo la Lupa, pero de una manera un tanto distinta. Lo haremos a través de los viajes de las expediciones. Y para ello, vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Díaz Pereira. Esto es Bajo la Lupa y nos vamos tras las huellas de Palenque. Palenque es considerada una de las ciudades más importantes de las tierras bajas mayas noroccidentales. Se destaca por su desarrollo urbanístico, por la alta calidad de sus obras arquitectónicas y escultóricas, así como por lo bien conservadas que se encuentran sus inscripciones glíficas, que muestran diferentes manifestaciones culturales de sus antiguos habitantes. En los últimos 2 siglos, Palenque fue motivo de especulaciones sobre civilizaciones perdidas, de admiración estética y de curiosidad anticuaria, pero también ha sido fuente de conocimiento sobre el pasado prehispánico, en donde descifrar el lenguaje escrito en las piedras, desentrañar los símbolos de su variado arte y fascinantes esculturas, o estudiar su complejidad social ha sido el centro de atracción de arqueólogos y especialistas. Buena parte de estos conocimientos se han adquirido a partir del descubrimiento de pequeños objetos, a veces insignificantes para los ojos inexpertos, así como de grandes e impresionantes hallazgos que han ayudado a reconstruir parte del pasado de los antiguos habitantes de Palenque. Estos pequeños y grandes descubrimientos arqueológicos se iniciaron a finales del siglo XVIII, con las primeras expediciones que llegaron al sitio. Este interés por la ciudad abandonada le corresponde a don José Estachería, presidente de la Audiencia, gobernador y capitán general de Guatemala, quien apoya las 3 primeras expediciones oficiales a Palenque. En México, ¿qué sucedió en el siglo XVIII que se interesaron por explorar Palenque? ¿Ya se tenía conocimiento de su existencia? Y es en particular un grupo de criollos, parte de esta élite, sobre todo finqueros, que son los que empiezan a promover, a raíz de que se rumoraba la existencia de una ciudad perdida, escondida en la selva, en lo que hoy conocemos como la ciudad, el sitio arqueológico de Palenque. Y es Antonio de Solís quien hereda esta información a un sobrino que se llama Ramón de Ortiz Aguiar, que era hermano de un finquero, era una persona acomodada y que convence al presidente de la Real Audiencia de Guatemala, don José de Sachería, de organizar las primeras expediciones al lugar. Se sabe de que ya José Ordóñez lo había visitado previamente, pero es a partir de una voluntad de las autoridades de ese momento que se hace una serie de expediciones al sitio. Ya más o menos se rumoraba, se conocía, pero es en ese momento cuando toma realce, sobre todo por esta búsqueda de pasado y de los orígenes que traía el nacionalismo criollo, ¿no? Previo a la guerra de independencia. Eso es lo que está sucediendo y está incubándose en ese momento y que visibiliza este sitio arqueológico, esas ruinas, digamos, esas enormes piedras que explicaban cosas a la luz del futuro esperado que tenía esta élite criolla. Y lo que organizan es una serie de instrucciones, así se le llamaba en ese momento. Es un documento muy incipiente para realizar la expedición y contestar una serie de preguntas sobre el origen del sitio. El primero que lo realiza es
un teniente que se llamó José Antonio Calderón. Él realiza la primera expedición de 1784, permanece en el sitio 3 días y organiza un informe que tiene como fecha el 15 de diciembre de 1784. En este informe hace unos bocetos del sitio, se los entrega con una no muy detallada descripción del lugar a don José Stachería. Intrigado por esta situación, es como se organiza una segunda expedición al sitio, que la realiza un hombre un poco más instruido, que tenía conocimiento sobre la arquitectura del momento, de nombre Antonio Bernasconi. Antonio Bernasconi organiza su expedición el 25 de febrero de 1785, es decir, un año después. Llega al lugar, hace unos bocetos muchísimo más acabados y estructurados que los de Calderón, pero muy poco ahonda y responde las preguntas de unas instrucciones. Insisto, las instrucciones eran como un cuestionario que esperaban pues se respondieran in situ, se respondieran en el sitio. Pero es a partir de este esfuerzo que ya incluso tenía una voluntad real, es como se organiza la tercera expedición y la más conocida a posteriori, que bueno, vendría a ser como la que llegaría incluso a manos de coleccionistas en Londres, ¿no? En la tercera expedición de José Antonio del Río, ¿no? Este es el más estructurada, la expedición más estructurada por voluntad de las autoridades novohispanas y de autoridad real. Y concluye con una serie de reflexiones que Ramón Ordóñez, que había sido el autor intelectual, digamos, de las expediciones, hace un manuscrito donde empieza a esbozar lo que él cree son los orígenes de Palenque. Ahí es donde se esboza, incluso el propio desde José Antonio de Calderón, Bernasconi y Antonio del Río, la idea de que era una sociedad, era una ciudad primigenia, era la primera ciudad del continente, y de que había habido un sacerdote blanco y barbado que había cruzado el continente y que era el que había dado civilización, había enseñado a los nativos a toda la magnificencia que tenía Palenque. Este personaje era Botán, un sacerdote similar a Quetzalcóatl, pero con su énfasis, digamos, en el sur de México. Y es ahí donde se desencadena, digamos, la gran discusión sobre los orígenes de Palenque. ¿Hasta cuándo perduró la hipótesis del padre Botán como fundador de Palenque? ¿Y qué fue decisivo para que terminara este mito? Ese es desde Calderón, José Antonio Calderón, con Bernasconi, aparece este personaje que es Botán. El mismo Ramón Ordóñez, en su Historia del Cielo y la Tierra, así se llamaba su libro, tiene un título bastante extenso, pero eso de lo que él llama la Historia del Cielo y la Tierra, apelan a este sacerdote fundador, hombre blanco y barbado que había llegado a Palenque, que había fundado toda una dinastía, que había heredado la civilidad a lo que era América, ¿no? El hombre americano, que era un enigma de dónde había surgido, dónde había salido la civilización previo a la llegada de Cristóbal Colón, de dónde habían salido esos hombres, ¿no? Esas personas que estaban ahí, y cómo se les podía adjudicar esos logros que aparentemente se notaban, se percibían en esa arquitectura derruida dentro de la selva. En realidad, lo que nosotros vemos ahí es un mito, digamos, pero que sí tenía vida. Era algo vivido, que no fue una invención de los viajeros, que no fue una invención de esas personas, sino que sí circulaba dentro de esa cultura, digamos, de la selva. Y que se ha mantenido hasta el 94, se sigue manteniendo, ¿no? Esta apelación a Botán, este rasgo identitario que significa que son hombres verdaderos y que provienen de un tipo de pasado, digamos, de una memoria que se aloja en la apelación a los grandes monumentos que existen en la selva. ¿Cuál era el objetivo de estas expediciones y qué se buscaba? Bueno, las expediciones es una muy buena pregunta, tuvieron una poderosa trascendencia hacia el futuro. A criterio de Carlos Navarrete, tiene un libro que se llama Palenque 1784. Él habla incita, provoca la discusión sobre los orígenes de la arqueología mexicana. Y yo concuerdo con Carlos Navarrete en insistir en que el esfuerzo sistemático, articulado a partir de unas instrucciones
a partir de la voluntad, es decir, de un esfuerzo deliberado por visitar un sitio, por registrar su origen, por obtener objetos, por tratar de fechar esos objetos, hablan de precursores de lo que sería posteriormente la arqueología moderna. Sí, sí son anticuarios, no son arqueólogos modernos, pero ya estaban haciendo un esfuerzo por fechar, por discutir el origen, donde ya el mito, digamos, era empezar a superar el mito y empezar a superar pues las formas clásicas de explicar pues el pasado antiguo. Esto sí que fue un viaje a través del tiempo. Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Díaz por contarnos tan vividamente sobre este tema. Qué interesante que fueron los viajeros o exploradores quienes de alguna manera comenzaron con las bases de lo que sería hoy el trabajo de los historiadores modernos o de los arqueólogos. Compártenos si has realizado algún viaje de expedición. Es impresionante cómo en México no se necesita ir muy lejos. Nuestro territorio es tan rico tanto en la naturaleza como en la historia. Prácticamente en todos los estados hay algo por descubrir. Ahora, ¿qué opinan de irnos a la segunda parte del programa? También está relacionada con Palenque, pero a través del trabajo de un personaje conocido como el Poeta de América. ¿Saben de quién estoy hablando? Se trata ni nada más ni nada menos que el poeta tabasqueño Carlos Pellicer, quien además de su poesía es reconocido por ser una figura de suma relevancia en la preservación y valoración de nuestra cultura prehispánica, especialmente de las culturas olmeca y maya. Carlos Pellicer estuvo presente días después de la apertura en la tumba del Templo de las Inscripciones en Palenque. Imagínense haber sido parte de ese momento. En De los Tesoros a la Memoria seguiremos platicando de Palenque a través de los viajes y expediciones, pero ahora seguiremos las huellas de Carlos Pellicer, guiados por un invitado muy especial. Así es, Fernanda. Platicaremos con su sobrino y tocayo Carlos Pellicer López, quien tuvo la suerte de acompañar a su tío en muchos de estos viajes e incluso presenció el momento del que hablabas, cuando abrieron la tumba de Pacal en el Templo de las Inscripciones. Esto es De los Tesoros a la Memoria. Bueno, el ambiente cultural en el que crecí realmente fue muy rico porque las casas de los hermanos Pellicer, de mi tío Carlos y de mi papá Juan, eran contiguas y se comunicaban por dentro. Entonces, para nosotros, para mi hermano Juan y para mí, pues pasar literalmente a jugar a la casa de mi tío, jugar con mucho cuidado porque pasábamos a la biblioteca, pues era lo más natural del mundo. Y si estaba mi tío, pues todavía mucho mejor. Entonces, tanto en la casa nuestra como en la de mi tío, había muy buenos cuadros, y muy buenos libros y muy buena música. Entonces, pues tuve muchísima suerte para criarme en ese ambiente. ¿Recuerda cómo nació el interés de su tío por las culturas prehispánicas? Pues, según me platicaba mi tío, desde joven, desde niño, digamos, tuvo ese interés, pero ellos se vinieron a vivir aquí en 1908. Antes vivían en San Juan Bautista de Villahermosa. Y en 1908 ellos llegaron a vivir prácticamente al centro de la Ciudad de México. ¿Sí? Primero vivieron en un edificio que ya no existe, que estaba adjunto a la catedral, adjunto al Sagrario, ya no existe la calle del Sagrario. Y luego de ese edificio pasaron a vivir a la calle de Moneda número 12, literalmente enfrente de la entrada del Museo de Arqueología. Entonces yo me imagino que para mi tío, pues eso también fue un aliciente para su interés en la arqueología mexicana, y bueno, y de todas partes, ¿no? Y así fue como él seguramente empezó a interesarse en nuestra historia antigua, y de ahí vino después, ya con sus viajes que hizo, el interés para organizar museos. Y por eso es que organizó el Museo primero de Villahermosa, luego el de Hermosillo, luego el de La Venta, luego el de Palenque, en fin, y otros más.
¿Nos puede relatar cuál fue el primer viaje a Palenque que realizó con su tío? Fuimos a Palenque en 1959, además con la suerte inmensa de que mi tío, como había hecho el museo el año anterior, el Museo de Sitio en Palenque en 1958, entonces pues a él se le reconocía, ¿sí?, como un personaje en la zona arqueológica. Y entonces mi tío pidió permiso para quedarnos a dormir en el campamento al que solamente podían acceder las gentes que trabajaban en el Instituto Nacional de Arqueología, ¿no? Entonces nos quedamos a dormir ahí 4 noches maravillosas. Para un niño de 11 años, pues fue una experiencia pues, que no se me olvida nunca. Mi tío tenía una facilidad enorme para mirar las cosas de la historia desde un punto de vista poético, así como suena, así de sencillo. Y eso hacía que el enfrentamiento de un muchacho pues fuera más fuerte e inolvidable. Yo creo que llegó a Palenque por primera vez, no sé si en 1949, cuando él se fue a Villahermosa a empezar a organizar, a construir el Museo Arqueológico de Villahermosa, o probablemente ya lo conocía antes, a lo mejor en 1943, cuando él hizo una estancia más o menos larga en Tabasco y regresó, no había estado ahí desde 1922. Bueno, mi tío adoraba a Palenque y le parecía que era el sitio arqueológico maya donde se había llegado al máximo refinamiento. Así lo veía él. En el pequeño museíto que organizó en 1958, cuando él ya pudo vivir ahí, a él le tocó, no el día con día, pero a él le tocó todas las temporadas en que don Alberto Ruz fue desasolvando la escalera que bajaba a la tumba, que baja a la tumba. Y mi tío probablemente, pues ahí estuvo, si no el día que se descubrió, unos días después, porque cuando se supo del descubrimiento, mi tío se enteró y fue a los pocos días de este personaje que ahora sabemos que es Pacal. En aquel tiempo no se sabía quién era, nada más que había sido un supremo gobernante de Palenque, y mi tío me contaba eso, bueno, pues con ese gusto que tenía él, con esa poesía que tenía él para presentar las cosas, ¿no? Entonces, para él, Palenque era el gran lugar de la cultura maya. Alguna vez mi tío consiguió que nos llevaran a conocer una parte de la zona arqueológica donde está el Templo Olvidado. Ya desde el nombre es poético. Entonces íbamos con un muchacho y el machete abriendo literalmente la selva para llegar a esta pirámide que está escondida, debe estar a unos 2-3 kilómetros del centro, digamos, de la zona arqueológica. Bueno, lo que uno siente cuando van abriendo la selva es que es prácticamente imposible perderse, porque lo que queda al lado y lado de por donde va uno caminando son como paredes vegetales, paredes de arbustos, de árboles, de lianas. No se puede uno meter, solamente puede uno caminar por donde van abriendo. Y entonces es cuando uno se da cuenta de la fuerza maravillosa que tiene el trópico, la vegetación tropical. O irse a bañar a uno de los arroyos que pasa cerca de Palenque, que hace unas cascadas maravillosas. Creo que le dicen el baño de la reina. Después de eso, siempre estuvo muy interesado en las zonas arqueológicas de Tabasco, porque él, al final de su vida, pues era, digamos, por decirlo, el representante del Instituto de Antropología en todo Tabasco. No solamente dirigía los dos museos, el de la Venta y el del Estado, sino que era, digamos, el representante del instituto ahí en Tabasco. ¿Por qué considera que en esa época era frecuente que artistas, escritores, pintores estuvieran involucrados y también fueran partícipes de proyectos arqueológicos? En aquel tiempo,
estamos hablando de los años 30, 40, 50, era natural, lo veo así, que muchos artistas, como mi tío en este caso poeta, como un pintor maravilloso, Miguel Covarrubias, pues claro, se interesaban y había el terreno libre porque faltaban muchas gentes para estudiarlo. Entonces, así fue como una serie de gentes, bueno, Diego Rivera, que hizo una colección de más de 60,000 piezas arqueológicas. Por fortuna, esto, a final de cuentas, llegó al pueblo de México porque él construyó la Nahuacalli, que por cierto, originalmente tenía una museografía de mi tío, por voluntad expresa de Diego Rivera. Eran muy amigos, Diego y mi tío, pero entonces era una época en la que los artistas, sin tener que pedir muchos permisos, podían incursionar en el lado de nuestra arqueología y de nuestra historia. Mi tío decía que solamente se podía ser cabalmente mexicano, ¿sí?, si conocíamos nuestra historia, porque solamente si conocemos de dónde venimos, qué somos, podemos saber a dónde vamos. Y entonces yo espero que los muchachos se den cuenta de esto, de estas lagunas, y dediquen su vida a investigar, a conocer y a difundir nuestra historia. Muchas gracias al maestro Carlos Pellicer por haber compartido estas memorias y recuerdos. ¡Qué relatos más extraordinarios! Por un momento sentí que estaba dentro del diario de un explorador. Increíble el haber podido escuchar estas maravillosas historias de la boca de Carlos Pellicer López. Es muy importante la información que se ha logrado preservar gracias a las crónicas de viaje o las llamadas bitácoras de viaje. Les propongo que comiencen una. Pueden describir cualquier lugar que visiten, después es muy divertido leer qué fue lo que nos llamó la atención en aquel momento. Es una manera de preservar y luego revivir nuestros recuerdos. Hemos llegado al final de este programa, pero les recordamos que pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube. Y no olviden que este programa es de ustedes. Háganlo con nosotros, escríbanos, comenten, participen. Hasta la próxima.